el presente video estaremos hablando ahora de cómo presentar los datos estadísticos. Anteriormente estuvimos hablando sobre la distribución de frecuencia, cómo teníamos los datos no agrupados y desorganizados y mediante una forma estadística llamada distribución de frecuencia lo organizamos en una tabla ordenándolo por clases y por frecuencia. Ahora esos datos los vamos a presentar mediante un gráfico. Estaremos hablando en esta ocasión del histograma y del polígono de frecuencia. Regularmente el histograma lo usamos como un gráfico para presentar datos de una variable continua. Pero ahora lo estaremos haciendo con los datos del problema anterior. ¿Cómo graficamos un histograma? El histograma no es más que un diagrama de barras continuas. Es decir, están una sujeta, amarrada con la otra. Entonces, los datos se presentan de la siguiente manera. En el eje horizontal estaremos colocando los datos correspondientes al intervalo de clase. Recuerde, el intervalo de clase anteriormente en el problema que discutimos en el video pasado tenía una longitud de 100 kilovatios hora. Esos intervalos le estaremos colocando sobre el eje horizontal, mientras que en el eje vertical estaremos colocando la frecuencia con la que se presentan esos datos, es decir, la frecuencia simple, FI. Entonces, ya aquí tenemos dibujados los ejes. Aquí estaremos señalando el intervalo de clase que comienza con 260. 260. Repito, en este eje, estos datos están en unidades de kilovatios hora. 260, 360, 460, 560, 660, 760 y 860. Esos eran nuestros intervalos de clase, que recuerden, en aquel problema nos dio 8. 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 6 intervalos de clase. Entonces, aquí tenemos, como hemos dicho, la frecuencia con la que se presentan estos datos. ¿Cómo construimos? Bueno, vemos que en el primer intervalo, la clase que está de 260 a 360 tiene una frecuencia de 5. Bueno, entonces yo vengo aquí y más o menos voy calculando. Bueno, podemos verificar que entre 4 y 6, exactamente aquí a la mitad, estaría el 5. Bueno, pues entonces yo proyecto ese valor, ¿verdad? Y aquí trazo justo en 260 esa altura. Muy bien. Y ahí yo voy construyendo mis rectángulos. Ahora veo que en mi segunda clase, en mi segundo intervalo de clase, de 360 a 460, tenemos una frecuencia de 8. Yo tengo el 8 por acá. Entonces proyecto esa frecuencia de forma horizontal paralela al eje horizontal, y aquí donde tengo el 260, aquí lo proyecto. Muy bien. Sigo borrando aquí. Muy bien. Como ustedes pueden ver, ya mi histograma va tomando forma. Muy bien. Ahora voy con mi tercer intervalo de clase. De 460 a 560 tengo una frecuencia de 4. Entonces vengo aquí, proyecto en 4 horizontalmente. Y aquí tengo
viene así. ¿No? Recordando que la base de cada uno de estos rectángulos son iguales debido a que mi longitud de intervalo es igual a 100. Entonces, ya va tomando forma mi histograma, como pueden ver. Entonces, ya para el intervalo comprendido entre 560 y 660, tiene otra vez una altura que representa la frecuencia igual a 8. Aquí ya vamos tomando forma. Luego, mi quinto intervalo de clase correspondiente desde 660 kilovatios hasta 760 tiene una frecuencia de 3. Entonces, como pueden ver, 3 está comprendido entre estos dos valores, entre 2 y 4. El proyecto, este valor que quedaría más o menos como aquí. Lo proyecto, ¿no? Más o menos por ahí. Y aquí continúo trazando mi rectángulo. Muy bien. Se puede apreciar que ya nuestro histograma va tomando forma. Entonces, aquí ya para nuestro último intervalo de clase comprendido entre 760 y 860 tenemos una frecuencia de 2. Bueno, entonces proyectamos aquí nuestra altura y aquí en 2 marcamos la altura del último intervalo de clase. Muy bien. Aquí lo tenemos. Así es como se dibuja un histograma. Como pueden ustedes ver, cada una de las barras está unida a la otra y cada uno de los intervalos de clase tiene una distancia en su base igual a la longitud del intervalo. Como mencionamos anteriormente, las alturas de estos rectángulos representan la frecuencia de cada clase. Entonces, así es como se presenta el histograma. El polígono de frecuencias, como lo mencionamos aquí, polígono de frecuencia, se hace inmediatamente tomando lo que se llama la marca de clase o el punto medio del intervalo. Como ustedes podrán ver en nuestro video anterior, la última de las columnas se marcó con la marca de clase. Entonces, para estos rectángulos que están aquí, la marca de clase viene siendo el punto medio entre 260 y 360. Usted lo marca aquí mismo. Ese valor ya en nuestra tabla es de 310. Aquí sería el punto medio 410. Aquí 510. Aquí 610. Aquí 710 y aquí 810. El polígono de frecuencia no es más que unir cada uno de estos puntos medios. Entonces tomaremos un color diferente para unirlos. Veamos. Muy bien.
ahí tenemos ya marcado con tinta roja, con el color rojo, lo que sería nuestro polígono de frecuencias, y este diagrama de barras negras sería nuestro histograma. De esta manera, es una manera cómoda y práctica de presentar los datos que ya lo obtuvimos de esta distribución de frecuencias. Hasta aquí el video, y ya en una próxima ocasión estaremos presentando lo que son los diagramas circulares de pastel o sectorial.